Hola, esto es Bolivia en el Foco. Hoy vamos a tocar 4 temas que hacen al acontecer diario de estos últimos días en el gobierno: tierra, impuestos, energía y el presupuesto general del Estado, para poder entender quién gana, quién pierde y cómo se está reconfigurando el escenario político en el país. Uno de estos es la Ley 1720, la ley de conversión voluntaria, gratuita y rápida, en un máximo de 10 días hábiles, de pequeña a mediana propiedad, para propietarios individuales titulados y con la verificación de la función social, la función económica y social de la tierra de aquí a 10 años. La ley de alivio tributario, la condonación extraordinaria por única vez de deudas tributarias y aduaneras anteriores hasta enero de 2018, exceptuando a quienes tienen tributos omitidos acumulados iguales o mayores a 10 millones de bolivianos. El Decreto Supremo 5598 hace la apertura del comercio internacional de la electricidad a otros agentes externos, quitando la exclusividad que tenía ENDE para todas sus operaciones. Y el presupuesto general del Estado 2026 reformulado, que proyecta un crecimiento menor al 1% del PIB, una inflación alrededor de 14% acumulado y una reducción del déficit al 9% del PIB, recortando inversión pública en unos 4.800 millones de bolivianos y un gasto de alrededor de 4.100 millones de bolivianos. Empecemos por el primer punto, la ley 1720, que corresponde a tierra y al crédito. ¿Qué hace esta ley? La ley 1720 permite que el pequeño propietario pueda convertir su predio en una mediana propiedad ante el Instituto Nacional de Reforma Agraria. El trámite, en teoría, es voluntario, gratuito y puede hacerse en un máximo de 10 días. No cambia la superficie física, la extensión del terreno, pero cambia la categoría jurídica de la propiedad. Las pequeñas propiedades convertidas a medianas quedarán sujetas a una verificación de la función económica y social recién después de 10 años. Hay una clara violación a la Constitución Política del Estado con esta ley. Porque se viola ese derecho de inembargabilidad que tienen los pequeños propietarios. Y así pueden ellos ahora sacar un crédito poniendo como garantía su propiedad. Además, hay una alteración total al comportamiento de la producción comunitaria y se pone en riesgo la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Lo que se pone en duda aquí es ese término, voluntariedad, porque ¿será real o realmente es en la práctica un acceso al crédito en el cual se someten los pequeños propietarios a estar disciplinados a la embargabilidad de su propiedad? Y la función económica social visible recién a partir de los 10 años posteriores a emitir la ley deja un espacio abierto para que la función de la tierra en este periodo no vaya cumpliendo la función para la que fue concebida en la Constitución. Y esa es una trampa a la Constitución Política del Estado. Están burlándose de lo que dice a letra muerta la Constitución Política. Hay muchas organizaciones en el país que cuestionan esta ley y actualmente una marcha indígena campesina que ya está en Caranavi y ha recibido el apoyo de la Federación de Trabajadores Agrícolas y se han comprometido a sumarse otros sectores para viabilizar el fortalecimiento de esta marcha rumbo a la paz y que puedan coincidir para el 1 de mayo.
pero nadie hace caso. Los medios omiten, invisibilizan lo que sucede con esta marcha que poco a poco ha ido engrosando sus filas. Esto deja claramente un tema pendiente y una potencia, un tema potencial de convulsión social en el país. El segundo tema que tocamos es el tema de impuestos. La ley del alivio tributario, llamado así. ¿Alivio, pero para quién? Esta ley tiene varias características. La primera es de que hasta enero de 2018, todos los que eran deudores tributarios del Estado se pueden beneficiar de esta ley para que puedan evitar el pago de multas, morosidad e inclusive temas judiciales pendientes producto de este incumplimiento normativo. Esta ley de alivio tributario condona de forma extraordinaria por una única vez deudas tributarias. Esa única vez hasta que se vuelva a hacer nuevamente un alivio tributario. Y esta ley inicialmente contemplaba inclusive un atributo que se llamaba la 7RG, que estaba destinado a aplicar un impuesto fijo del 5% para todos los que tenían la capacidad de facturar hasta 400,000 bolivianos. El gobierno ha tratado de hacerlo muy suave y ha retirado este tema porque se ha visto en grandes dificultades por la reacción popular que ya tuvo a esta medida. El sentido es que si se permite que se van a condonar deudas hasta 10 millones de bolivianos, estamos suponiendo que la persona que tiene 10 millones de deuda maneja un capital de operación superior a los 100 millones de bolivianos. Ese no es un alivio tributario para la gente que humildemente va sosteniéndose día a día. Son grandes contribuyentes, grandes evasores de impuestos los que se van a ver beneficiados aquí. Es decir, empresas y unidades productivas que facturan ese monto de dinero que con seguridad tenían en su contabilidad previsto este monto tributario anual y que por malas prácticas o mañosas prácticas han ido eludiendo esta responsabilidad y ahora se dan la posibilidad de beneficiarse ante ese incumplimiento. ¿A quién se está beneficiando en el fondo? Se ha abierto un agujero para que pasen los pequeños contribuyentes que tienen deudas, que han tenido algún desfases o simplemente una mala gestión, pero por ese mismo agujero van a introducirse grandes peces gordos que son, en otras palabras, evasores de impuestos, eternos evasores de impuestos en Bolivia. Y esto es algo totalmente contradictorio con el propósito del gobierno porque supuestamente los impuestos le permiten al Estado boliviano recaudar los tributos de los contribuyentes productores del país para que eso se pueda realimentar en los factores de salud, educación, seguridad, etc. Y está reduciendo los ingresos del presupuesto general del Estado. El mensaje que se deja a la población es que el que ha evadido, el que no ha cumplido, tiene un premio que es esta evasión fiscal. Mientras tanto, se castiga a todo aquel que ha cumplido sus obligaciones tributarias con el Estado y que ve cómo se ha premiado justamente a quien no las cumple. La ley alivia el bolsillo, sí, pero también perdona errores y evasiones pesadas. El debate es si esto reconstruye una confianza fiscal y lo debilita aún más. Y está el hecho de que por una única vez, quién sabe, de aquí a un par de años, nuevamente, cuando se hayan vuelto a acumular deudas tributarias, vuelva este, entre comillas, perdonazo. Y el tema 3 es el Decreto Supremo 5598, que refiere a la energía y el negocio eléctrico. ¿Qué cambia en concreto? Hasta ahora, en Bolivia, ENDE, una de las empresas tal vez más solventes que tenemos y estratégica en nuestro país, controla toda la cadena productiva de transmisión, generación y distribución de energía eléctrica. No tiene problemas financieros ni económicos, más bien es una de las empresas que más aporta al Estado. Pero extrañamente ahora se quiere ceder la parte donde menos inversión, porque ya está invertido todo, para que puedan otros tener las utilidades necesarias. El relato oficial
es eficiencia, competitividad y generación de ingresos a través de mayor exportación. Sin embargo, lo que acá se está habilitando es el compromiso que se tiene por beneficiar a capitales extranjeros, particularmente el Brasil, para que puedan manejar el sector más rentable de la empresa. Dicen que el gobierno va a aprovechar la inversión en el sector eléctrico, pero cuando todo el país ya tiene la cobertura eléctrica en más del 98%, eso significa que la eficiencia está. Habrá que hacer más inversión, sí, para exportar energía eléctrica, pero todavía no tenemos la capacidad de exportar el excedente que tenemos. Es decir, que toda la parte estructural que maneja el Estado va a seguir siendo un gasto para el Estado y solamente se va a dejar aquel sector que es altamente rentable, como es el de transmisión y exportación. La duda que nos surge es ¿dónde más van a invertir estos agentes externos? Si ya está la inversión y está siendo administrada por Ende, simplemente están yendo a tomar las utilidades que produce Ende en un discurso para maximizar estos beneficios y hacerlo más efectiva. Si Ende deja de tener el monopolio del comercio externo, también pierde el poder estratégico y capacidad de planificación sobre el sistema eléctrico en su conjunto. Es, en un contexto de ajuste fiscal, abrir este negocio a otros actores puede significar, en los hechos, socializar el riesgo de la inversión y privatizar una parte importante de las ganancias. Entonces el decreto 5598 no es solo un decreto técnico, es un cambio en quién manda y quién lucra en el corazón del sistema eléctrico del país. Y el cuarto tema es el presupuesto general del Estado reformulado, que en términos muy cortos se podría decir que prevé este presupuesto una inflación acumulada de 14% en el año 2026. Prevé una reducción del crecimiento del PIB en 1% y además hace una reducción de la inversión pública en unos 4.800 millones de bolivianos y un recorte al gasto público de aproximadamente 4.100 millones de bolivianos. En otras palabras, pasamos de un presupuesto expansivo a uno que reconoce una economía en una fase de ajuste y contracción. Algo muy similar a lo que vemos en la Argentina. O sea, nos estamos acercando a un modelo fracasado como el argentino. La vinculación de estos cuatro temas que hoy día les proponemos para que reflexionemos, la ley 1720 que hace mención al tema de la tenencia de la tierra, la expansión del sector capitalista en el área, la ley de alivio tributario que tiene un efecto directo sobre medianos y grandes contribuyentes, el Decreto Supremo 5598 que hace alusión exclusiva a la privatización de una parte de Ende y el presupuesto general del Estado reformulado nos están dando las condiciones para reconocer de que estamos en un contenido estructural de cambio en el país. Muchos amenazan con un cambio estructural del país, sin embargo, el cambio estructural ya empezó desde que este gobierno inició sus actividades. Una de las grandes preguntas que dejan estos cuatro puntos son si es que se ha perdido en el país esa capacidad de consultar con la sociedad civil, con todos los movimientos sociales, todos los sectores del país que son los que generan la riqueza para Bolivia, si están de acuerdo o no en la participación de estas medidas. Entonces vemos que poco a poco, por medio de decretos, nos vamos volviendo un estado en el cual la población simplemente debe acatar lo dispuesto por el gobierno y perdemos el sentido democrático del mismo. Nuestra Constitución establece de que se tiene de manera obligatoria ir a la consulta previa con estos temas trascendentales para la economía del país y para el vivir de la población total del país.
No hacerlos vulnera no solamente los principios constitucionales, sino de que engañosamente entramos en una espiral de prácticas corruptas en el país, que ya las vamos viendo con otros temas coadyuvantes en este momento. Por ejemplo, el de la gasolina basura, la escasez de diésel y el problema de la disponibilidad de divisas, que hasta ahora sigue siendo un conflicto que el gobierno no tiene grandes posibilidades para resolver en el corto plazo. Y el segundo elemento es este presupuesto general de Estado, que ha modificado todos los temas, ha marcado de manera muy clara de que nos conducimos hacia una economía restringida y no expansiva como fue hasta el año 2025. Tierra, impuestos, energía y el presupuesto general del Estado resumen hoy lo que es el verdadero debate del poder en Bolivia. ¿Quién paga la crisis? ¿Quién se queda con las oportunidades? Y además, próximos a un 1 de mayo, donde todos los sectores sociales del país se van a concentrar en el Departamento de La Paz y van a hacer conocer toda la inconformidad de estos 6 meses de gobierno, que está a la deriva, no encuentra un rumbo y va cometiendo desliz tras desliz, bochorno tras bochorno, y más el tema del narcotráfico, que cada día acecha más a la realidad de los bolivianos y genera luto en las familias bolivianas, conforman un panorama tragicómico para el gobierno de Rodrigo Paz. Bolivia en el Foco te invita a que participes en nuestras reflexiones y nos ayudes a difundir este mensaje, que es muy importante para el país y es muy importante para las organizaciones sociales. Nos proponemos que contigo trabajemos en un futuro para desarrollar los temas sensibles de la economía política del país. Síguenos.